En este video vamos a ver lo que es corte a través de pieza de máquina, ver los conceptos fundamentales y la interpretación de esta pieza. Los conceptos que habíamos visto para el primer parcial, en donde figura que se repetía era plano inclinado y figura que no se repite va escondido en una línea, va a seguir en este tema, solamente que se agregan nuevos elementos que vamos a ir reconociéndolos de acuerdo a la lectura que vayamos haciendo en este ejemplo. La idea de corte a través de pieza de máquina está bien explicado en el video 1, que es teoría de corte a través de pieza de máquina, que le había subido la vez pasada, y con esos fundamentos básicos nosotros vamos a hacer la lectura sobre este ejercicio. Antes de resolver cualquier corte, lo primero que tengo que determinar qué es lo que es pared. Es más fácil ubicar o encontrar las paredes en vista superior. Todo rectángulo finito, como en este caso este rectángulo por donde está pasando el cursor, por atrás y por adelante, me da la sensación de pared. Siempre que yo vea un rectángulo fuerte en vista superior, voy a considerar que es pared. En este caso, tengo la pared de atrás y la de adelante. En vista de frente sería todo esto que aparece en fuerte el contorno de la pieza. Acá le estoy dando color para destacarlo mejor, y acá veo de forma más clara lo que sería la pared acá en vista de frente, en donde aparecen estas dos circunferencias fuertes que serían las perforaciones que están actuando dentro de esas paredes. Yo veo que estas líneas de trazo que aparecen en vista superior, esta de acá y esta otra de ahí, se corresponden con esta circunferencia fuerte en vista de frente. Quiere decir que esa perforación comienza adelante y termina atrás de forma pasante. Y esta otra circunferencia que estoy viendo fuerte en vista de frente, en vista superior se corresponden con estas dos líneas de trazo acá adelante y con estas dos líneas de trazo de acá atrás. Estos serían unas perforaciones en forma de punta de cono. Sería una perforación cilíndrica hasta acá, y este triángulo que estoy viendo yo en vista superior tanto atrás como acá adelante terminarían en forma de cono. O sea que eso sería un cuerpo de revolución. En realidad es aire, una perforación de aire cilíndrica que termina en punta de cono. Simbólicamente estos tipos de perforaciones en pieza de máquina es paso de tornillo. Quiere decir que ahí va atornillado, ¿sí?, un elemento llamado tornillo, y se lo simboliza con esas líneas de trazo de esa forma. Entonces ya estoy empezando a destacar y ver cuáles son las perforaciones que están actuando en esta pieza y viendo lo que es pared. Acá en esta otra imagen lo que estoy viendo coloreado en amarillo sería lo que definí como piso. El piso se ve claramente en vista de frente, siempre. El piso, en este caso, sería esta superficie encerrada entre líneas de trazo. Siempre que se encuentre abajo de la vista de frente, en el sector de abajo, yo voy a considerar que eso es piso. En vista superior estoy viendo coloreado que el piso sería todo esto de amarillo, y en realidad continúa por acá abajo de esto, que todavía no lo interpreté, que está en color blanco tanto a la izquierda como este rectángulo blanco de acá a la derecha. Pero todo esto, por debajo de estos dos, continuaría el piso. Entonces para mí el piso es en todo el ancho y me lo define esta línea de trazo que aparecía ahí en vista de frente. Toda superficie encerrada entre líneas de trazo en vista de frente que se encuentre en la zona de abajo, voy a considerar que eso es piso. Y acá me voy a detener en esto de aquí, en este sector de acá. Toda línea de trazo dentro de lo que yo considere piso se denomina perforación. Toda línea de trazo que esté dentro de lo que yo considere sólido también se denomina perforación. Si yo llamo a esto amarillo piso, quiere decir que estas líneas de trazo están encerrando algo. Entonces, lo que a mí me aparezca en línea de trazo dentro del sector de lo que es piso, quiere decir que eso es perforación. Y yo busco su correspondencia en vista superior y veo que se corresponde con estas dos circunferencias fuertes. Acá estoy viendo ya coloreado y destacado lo que es la perforación, pintado de color verde en vista de frente y en vista superior. ¿Qué interpretación tiene? Recuerden que cuerpo de revolución, si yo tengo un rectángulo que se corresponde con una circunferencia, es cilindro. Si tengo un triángulo que se corresponde con una circunferencia, es cono. En este caso, yo estoy teniendo dos rectángulos. Un rectángulo, que lo voy a definir ahora, que es este de acá. Este rectángulo que estoy destacando en negro, se corresponde con esta circunferencia grande en vista superior. Quiere decir que este primer tramo dentro de lo que es piso es una perforación con este radio. Luego la perforación continúa perforando el piso, pero es de radio más chico. Entonces el otro rectángulo que estoy viendo yo acá en vista de frente, que es este de acá, ese rectángulo que figura ahí, se corresponde con esta otra circunferencia. Entonces es una perforación más chica. Como se trata de rectángulo en vista de frente y circunferencia en vista superior, este rectángulo más fino que aparece ahí en vista de frente se trata de un cilindro. Y este otro que aparece más abajo, que es un poco más largo, también se trata de otro cilindro que se corresponde con esta circunferencia más chica. Entonces este piso, en conclusión, tiene una perforación cilíndrica que comienza con un radio más grande arriba y después se reduce con un radio más chico abajo. Siguiendo con esta lectura, si yo considero que todo esto es piso, que es sólido de la pieza, lo que esté por arriba de lo que es piso se va a considerar sólido. Entonces, toda línea de trazo por encima de lo que esté en el piso es sólido. Toda línea de trazo que esté dentro de lo que yo considere piso va a ser perforación. Entonces nosotros recién hicimos la lectura de estos dos rectángulos en color verde y habíamos concluido de que eso se trata de una perforación.
y este rectángulo que está apareciendo acá en vista de frente, que lo voy a seleccionar ahora, está por encima de lo que es piso. Entonces yo voy a considerar que este rectángulo que aparece en vista de frente, que se corresponde con esta circunferencia en vista superior, no es una perforación, es un cilindro sólido, porque se encuentra por encima de lo que es el piso. Acá lo coloreé a este cilindro sólido en celeste, en vista de frente y en vista superior, destacando de que eso se trata de un cilindro totalmente sólido que se encuentra plantado sobre ese piso. Continuando con el análisis, yo veo que esta circunferencia en línea de trazo que aparece en vista de frente se corresponde en vista superior con este rectángulo. Este rectángulo comienza desde esta cara interna hasta la cara interna de la pared de atrás. O sea que comienza en la pared de adelante, del lado de adentro, y termina atrás, del lado de adentro, de esa pared de la cara de atrás. Entonces recuerden, un rectángulo que se corresponde con una circunferencia significa que se trata de un cilindro. Y en este caso, este cilindro va a ser sólido. Acá aparece en trazo en vista de frente. ¿Y por qué aparece en trazo en vista de frente? Porque existe esta pared de adelante, por donde está pasando mi cursor, que me estaría tapando este cilindro que aparece acá en vista superior. Por esa razón, esta circunferencia grande aparece en línea de trazo. Quiere decir que el cilindro sólido arranca desde acá, desde esta pared de adelante, hasta la pared de atrás. Por lo tanto, estas perforaciones, que habíamos leído hace un momento, no son unas perforaciones pasantes, sino que llegan hasta acá. Todo este cilindro es sólido en este sector y después vuelve a tener esta otra perforación por atrás. Acá estoy destacando en color celeste lo que sería el cilindro sólido y destacado acá en verde fluorescente lo que sería la perforación que está perforando la pared y después perfora el cilindro. Acá atrás también se ve lo mismo, la perforación perfora la pared primero y después continúa perforando lo que es cilindro. Recuerden que el cilindro sólido arranca de cara interna a cara interna, por lo tanto esta perforación perfora pared y cilindro. Pared y cilindro es una sola perforación cilíndrica que termina en forma de cono en la punta. Esa sería la lectura de este cilindro sólido con esas dos perforaciones en vista superior y en vista de frente. Ahora vamos a hacer la lectura en este sector de la pieza. Yo hice ahí en color rojo lo que es la proyección y vuelve a pasar lo mismo que sucedía acá a la derecha. Esta circunferencia que aparece en línea de trazo, en vista de frente, en vista superior se corresponde con todo este rectángulo. Entonces quiere decir que esto sería un cilindro y ese cilindro también va de cara interna a cara interna entre las paredes. O sea que arranca acá en la pared de adelante, en la cara de adentro de la pared de adelante y termina en la cara de adentro de la pared de atrás. Esta circunferencia que aparece fuerte en vista de frente se corresponde con estas dos líneas de trazo en vista superior. Entonces acá veo que tengo lo que sería la interpretación de un cilindro con una perforación. Todo cilindro que tiene una perforación se llama caño, si no sería un cilindro completamente sólido. En este caso, esto se trata de un caño. Acá lo estoy destacando en color celeste, lo que sería este caño, que va de cara interna en vista superior, y en vista de frente se corresponde con esta circunferencia que aparecía en trazo, que lo pinté de color celeste. Ese sería el cilindro que estoy viendo fuerte desde arriba. Ese cilindro tiene esta perforación y esta perforación va de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta perforación perfora la pared de adelante, perfora este cilindro celeste y continúa perforando la pared de atrás. Acá lo tengo destacado en color verde fluorescente lo que sería la perforación. Vemos claramente que es una perforación pasante, completamente de extremo a extremo, y vuelvo a repetir que estoy perforando la pared de adelante, estoy perforando la pared de atrás y estoy perforando este cilindro de color celeste. Entonces, un cilindro con una perforación se trata de caño. El caño es este sector de la pieza, lo que va de cara interna a cara interna. Eso es caño. Después continúa la perforación de la pared de adelante y la perforación de la pared de atrás. Acá tengo destacado en vista de frente lo que sería en color celeste lo sólido de ese caño, porque recuerden que esta circunferencia pintado en verde significaba perforación. Y acá en vista de frente me aparecían estas dos líneas de trazo. Quiere decir que este rectangulito que está pasando el cursor, esto es una perforación que está actuando dentro de la pared sólida de ese caño. En vista de frente lo veo a este rectángulo en línea de trazo y en vista superior lo veo también a este rectángulo en línea de trazo. Entonces estas dos líneas de trazo de acá a la izquierda simbolizan la perforación que está dentro de lo que sería lo sólido de ese caño, que lo estoy pintando en color celeste. Siguiendo con la lectura, ahora vamos a analizar estas líneas de trazo que aparecen en vista de frente, que en vista superior se corresponde con este rectángulo, que lo pinté en color verde. Fíjense, siguiendo el concepto de que si esto es sólido porque es piso y esto se encuentra por arriba de lo que es piso, este rectángulo que aparece en vista de frente va a ser sólido, que en vista superior me aparece como este rectángulo que va de cara interna a cara interna. Justamente está conectando lo que sería el caño que se encuentra en este sector de arriba con el piso que se encuentra en el sector de abajo. Eso es lo que definimos como nervio. El nervio es una pared finita que le da rigidez a la pieza y tiene una función totalmente distinta a lo que es una pared. El nervio, vuelvo a repetir, es un elemento que le da robustez o rigidez a una pieza y sirve para que se apoye o sostenga algo. En este caso, este caño está apoyado sobre esta
pared o nervio en vista de frente, de color verde, que en vista superior es este rectángulo que aparece acá. Todo elemento rectangular que aparezca en vista de frente o en vista superior y que se corresponda en la otra proyección con un rectángulo, un triángulo o alguna forma definida, siempre en una de las dos proyecciones los voy a ver como un rectángulo finito, voy a sospechar de que se trate de nervio. Para diferenciar un nervio de una pared es cuando vincula o sostiene algo. En este caso, esta pared de color verde va a ser un nervio porque sostiene a este caño. En este otro caso, estoy viendo este rectángulo finito en vista superior, que en vista de frente se corresponde con esta figura. Esta forma, que está encerrada en línea de trazo, también voy a considerar que es sólido porque se encuentra por encima de lo que es piso, también va a ser un nervio, porque este elemento con esta forma en vista de frente está envolviendo al caño y me está vinculando al caño con el piso a través de este elemento. Este elemento tiene esta forma en vista de frente, pero en vista superior es un rectángulo, entonces concluyo que eso también es un nervio. Una vez realizada la interpretación de esta pieza, definiendo qué es lo que es caño, qué es lo que es perforación, qué es lo que es nervio, qué es lo que es pared, qué es lo que es piso, qué es lo que es cilindro sólido, qué es lo que es perforación dentro de lo que es pared, perforación dentro de lo que es piso, voy a resolver los cortes indicados. Siempre va en los temas de corte a través de pieza de máquina, aparece la vista de frente y vista superior, y el corte indicado es con una línea de eje más gruesa. Recuerden que la línea de eje es 9 milímetros, espacio punto, espacio de 1 milímetro, 9 milímetros la línea recta, esa es una línea de eje. La línea de corte, el eje de corte, es como un eje pero reforzado, es por eso que aparece fuerte este eje. Y me indica la flecha hacia donde yo estoy mirando, es al revés de seccionamiento. Ustedes se acuerdan que en seccionamiento la flecha me indicaba que era lo que se iba. En este caso, el corte me indica para donde yo estoy mirando. Este corte AB indicado en vista de frente quiere decir que la trayectoria de corte es completa, descarto esta parte y veo qué es lo que me queda de la pieza. Lo mismo pasa con el corte CD. Este corte CD arranca en la izquierda por este sector, llega a este quiebre o quebradura y después el corte continúa por acá y sale por D. Me va afectando los detalles o elementos que voy cortando en esa pieza. Y la idea es mostrar cómo se vería la pieza una vez cortada. Es por esa razón que siempre voy a resolver el corte que aparezca en vista superior, el longitudinal, en lo que va en todo el ancho. ¿Por qué? Porque prácticamente sería copiar esta vista de frente arriba de las dos proyecciones o abajo. Por ahí algunos ayudantes no saben de este tema y les objetaba a algunos chicos de por qué dibujaban el corte abajo. Dibujarlo abajo o dibujarlo arriba es exactamente lo mismo. Siempre que yo ponga corte CD con letra normalizada o corte AB indicándole cuál es la representación de ese corte, no importa dónde lo ubiquemos. En este caso, yo al corte CD lo voy a dibujar arriba de la vista de frente. ¿Qué quiere decir? Yo a esta vista de frente la voy a volver a copiar arriba y todo lo que sea trazo lo voy a hacer en suave. Y voy a analizar qué es lo que me está cortando el corte CD en este caso en vista superior y qué elementos me va tocando que yo voy a ver y voy a dibujar en ese corte. Y voy a descartar lo que no se vea. En corte a través de pieza de máquina se dibuja lo que se corta y lo que se ve. Lo que no se ve porque quedó tapado no se lo dibuja directamente, no queda ningún tipo de línea de trazo. En este caso, a los efectos de poder explicar el corte CD, yo copié lo que era en la vista de frente, recuerden que va arriba, solamente lo tengo cerca de la vista superior para ir viendo qué es lo que voy cortando. Yo acá esta vista de frente, todo lo que estaba en trazo lo hice en suave para ir analizando qué es lo que se corta y lo que se ve. Como primera medida voy a destacar el corte CD en vista superior. Acá lo tengo indicado en vista superior, la trayectoria de corte desde el punto C hasta esta quebradura. Y después el corte salta desde este quiebre y sale por D. ¿Qué quiere decir? Esta quebradura en vista superior no me va a generar arista fuerte en vista de frente, porque una de las convenciones en corte a través de pieza de máquina es que las quebraduras no van a producir nunca arista fuerte, sino que considera que todo este corte fuera en un solo plano. Yo tengo un corte C desde este extremo izquierdo hasta este primer quiebre, y después salta el corte desde este quiebre y sale por D. Analizando esta trayectoria de corte desde C a esta primera quebradura, voy a ver qué es lo que voy a cortar acá en vista de frente. Yo en vista superior veo que corto este pedacito que era piso, después corto todo esto que es caño, corto este elemento que era el nervio en este sentido y tengo este otro nervio de acá. Y también corto esta perforación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que a mí me aparezca en trazo, ahora va a aparecer en suave y voy a considerar lo que yo corte sólido. En este caso yo sé que lo sólido es este sector de piso, entonces voy teniendo una idea de lo que va a ir rayado a 45 grados. Pero me voy a detener en los nervios. Acá tengo destacado nuevamente lo que es este nervio en color verde en vista de frente y vista superior, y en corte a través de pieza de máquinas los nervios va a depender si se raya, porque un nervio es sólido, dependiendo de cómo lo atraviese el corte. Si el corte lo corta de forma longitudinal,
no debe rayarse el nervio. Sin embargo, si a este lo corta de forma transversal, sí se raya a 45 grados. En este caso, este nervio verde en vista superior está atravesado por el corte C, o sea que lo está cortando transversalmente, no en el mismo sentido del nervio. Un corte longitudinal es cuando el corte va en el sentido del nervio. En este caso, este nervio verde en vista superior está en este sentido, de adelante hacia atrás, y el corte CD lo está atravesando. Por lo tanto, yo voy a considerar que cuando lo corte a este nervio va a ir rayado, porque el corte es transversal. A este otro nervio, el corte C, lo está cortando en el sentido del largo de este nervio, o sea que el nervio está en el mismo sentido que el corte. Quiere decir que a este nervio, por más que sea sólido, no lo voy a rayar, porque así lo disponen las normas de dibujo. A este nervio destacado en verde en vista superior, el corte C lo está cortando en todo su largo, porque va en el mismo sentido del corte. Entonces este corte en vista de frente va a aparecer fuerte, pero sin rayar. Siguiendo con el corte C por abajo de este nervio, todo esto era sólido, por lo tanto todo esto va a ir rayado a 45 grados. También voy a cortar a este caño. Entonces todo esto para mí va a ser el espesor de caño que va a ir rayado a 45 grados, menos esta perforación porque es aire, y esta otra perforación que está dentro de lo que era el espesor del caño tampoco va a ir rayado porque es aire. Entonces yo voy a rayar a 45 por donde está pasando mi cursor, voy a rayar todo este nervio y voy a rayar todo este sector del piso. A este nervio de acá no lo rayaría porque el corte es longitudinal, y todo este sector de la pieza que va a quedar sin rayar sería lo que es la pared que me quedó del lado de atrás, porque recuerden que la flecha me indica hacia donde yo estoy mirando. Es al revés de seccionamiento, que la flecha me indicaba lo que se iba. En corte a través de pieza de máquina, la flecha me dice hacia donde yo estoy mirando. Continuando con el corte desde esta quebradura por D, veo que acá estoy afectando a esta perforación. Entonces estos dos rectángulos, que son perforaciones, no irían rayados, pero sí voy a continuar rayando todo este piso porque sería sólido. Nosotros habíamos llegado a la conclusión que este rectángulo de acá era este cilindro, que era esta circunferencia en vista superior, era un cilindro completamente sólido. Entonces esta arista que a mí me aparecía en línea de trazo desaparece. ¿Por qué? Porque si este piso es sólido y este cilindro es sólido, no tiene sentido esa arista divisoria. Aparecía en línea de trazo porque así es la proyección, pero cuando el corte pasa por acá, sólido con sólido, todo se transforma en una sola cosa o en una continuidad de solidez. Por lo tanto, esta arista desaparecería. Entonces yo rayaría a 45 el piso y rayaría todo este cilindro. Cuando un corte afecta a un cilindro sólido, no debe rayarse hasta arriba, por una cuestión de que las normas definen que un cilindro se podría confundir en este caso en vista de frente con un nervio o una pared. Entonces no debe rayarse hasta arriba. Lo lógico sería que tendría que ir todo rayado, pero a los cilindros sólidos, las normas de dibujo establecen que no deben rayarse hasta arriba, sino rayarse hasta un sector. Yo voy a ir mostrando cómo va quedando el corte de acuerdo a lo que voy cortando. Yo acá estoy mostrando cómo estoy cortando lo que es piso en este sector, nervio, espesor de caño, esta perforación que no lo corto, y me quiero detener acá en esta parte entre el piso y el cilindro sólido. Lo voy a agrandar para que ustedes lo aprecien. Yo acá el rayado lo interrumpí hasta este sector. ¿Por qué? Porque acá la norma de dibujo establece que yo no lo puedo rayar hasta arriba de este cilindro. Acá estoy destacando en fuerte cómo queda ese corte acá, y se hace este símbolo que es como una S estirada, y este símbolo, las normas de dibujo definen de que este volumen es un cilindro. Entonces yo al hacer esta S estirada, lo más cercano a lo que es el piso, considero que esto es un cilindro sólido y lo rayo hasta ahí. Entonces ustedes recuerden que cuando el corte lo afecta a un cilindro sólido, se hace este simbolito, ¿sí?, que es como una rotura en forma de S, y eso simboliza de que este elemento es un cilindro sólido, y se lo raya hasta ahí. En este sector de acá estoy cortando completamente este cilindro que es sólido. Acá mi corte que sale por D está afectando esta parte sólida del cilindro, no lo toca en ningún momento estas dos perforaciones. Entonces todo este cilindro que nosotros habíamos leído en la interpretación, mi corte al pasar por acá está cortando la parte sólida de ese cilindro. Es por eso que va rayado toda esta circunferencia en este corte acá. Sin embargo, estas dos perforaciones, como no la veo, no se las dibuja. Es por esa razón que toda esta circunferencia va rayado en sólido, porque es sólido ese cilindro. Solamente la perforación actúa en este sector del cilindro y en este otro sector, y como mi corte pasa por acá, no afecta esa perforación. Entonces yo dibujo lo que corto y lo que veo. Como no lo corto ni lo veo a esa perforación, directamente se dibuja esta circunferencia fuerte y se raya todo a 45 internamente. Lo que estoy destacando acá en color verde de esta imagen es lo que estoy viendo ahora. Yo estoy viendo esta pared de atrás. Es por esa razón que está pintada la pared de atrás en vista superior. Recuerden que la flecha me indica hacia donde yo miro. Como mi corte pasa por acá, también voy a dibujar lo que veo, y yo voy a ver esta pared de atrás. Es por esa razón que toda esta forma queda fuerte en el corte CD, porque estoy viendo la pared que está detrás del corte,
¿sí? Recuerden que la flecha me dice hacia donde yo estoy viendo. Entonces el corte de esta pieza de máquina quedaría definido de esta forma, el corte CD, que lo voy a dibujar arriba de la vista de frente. Acá estoy mostrando cómo queda ubicado ese corte CD, dibujado arriba de la vista de frente en este caso, y con letras normalizadas le pongo el nombre corte CD. La cuestión del rayado, voy a agrandar este sector de la imagen. El rayado se lo hace no muy junto ni tampoco muy separado. Debe ser uniforme el rayado, cosa de que me dé la sensación de continuidad de solidez. No lo hagan muy junto uno a la par del otro, no porque esté mal, sino porque van a demorar muchísimo en rayarlo. Entonces el rayado se lo hace más o menos separado a esa proporción, ni muy junto ni tampoco muy separado. El rayado tiene que ser uniforme, y para una cuestión de que ustedes no se demoren tanto en rayar lo que se considere sólido, se adopta este tipo de separación de acuerdo al tamaño y a la proporción de la proyección. Si la proporción es muy grande, la proyección, perdón, es muy grande, el rayado tiene que ser acorde a esa proyección. Si la proyección es demasiado pequeña, no puedo hacer un rayado muy junto, porque si no prácticamente lo estaría pintando. Es por esa razón que la separación más o menos entre las líneas a 45 grados es de 2 a 3 milímetros, a 4 a lo sumo entre línea y línea. Por supuesto que ustedes no se van a poner a medir entre línea y línea, sino a ojo. Mantengan una separación entre líneas de rayado uniforme, más o menos lo suficientemente separado, pero no tanto. En este caso, para terminar de explicar lo que es este corte CD, recordemos que esto de corte a través de pieza de máquina es un dibujo de precisión. Entonces deben ser prolijos, deben trazar bien los ejes, deben indicar el modelo de las flechas, como ser en este caso en vista de frente, de esta forma. No hagan un triángulo deforme, tiene que ser un triángulo estirado, así como está en el modelo de lo que yo les subí en PDF, es como ustedes tienen que hacer en la lámina. Utilizar letras normalizadas, porque se corrige y se hace hincapié más en estos conceptos. Como se dibuja poco en corte a través de pieza de máquina, se hace hincapié en lo que es la prolijidad, la precisión en el dibujo, el rayado. Las líneas de trazo deben respetarse, la proporción de la línea de trazo 3 milímetros espacio 1, 3 milímetros espacio 1, la línea de ejes es 9 milímetros espacio 1, punto, espacio 1 milímetro, y de nuevo comienza la línea de 9 milímetros. Esas son las medidas o proporciones de las líneas de eje. La línea de corte, que me indica el corte A, B o el corte CD, es una línea de ejes pero fuerte. Recuerden que los ejes y las líneas de trazo es un trazo intermedio, no es ni fuerte ni tampoco es suave. La línea de ejes y la línea de trazo es un trazo intermedio entre fuerte y suave. El rayado también es un trazo intermedio, no es fuerte ni tampoco es suave. ¿Está claro? Tengan en cuenta esos detalles que les voy diciendo, porque hacen a la diferencia en la aprobación de este trabajo práctico y del parcial inclusive, porque van a hacer hincapié en esas cosas que les voy diciendo. El tema del rayado, la uniformidad del rayado y de respetar las proporciones de las líneas de eje, las líneas de corte, las líneas de trazo, inclusive la letra normalizada y también la forma de la flecha que me indica a mí el corte. Tiene que ser de la forma como yo les subo en el PDF en el modelo. En esta imagen voy a explicar lo que es el corte AB. El corte AB está indicado en vista de frente, podría haber estado indicado en vista superior, da exactamente lo mismo. En este caso el corte AB está indicado en vista de frente. Si mi corte pasa por este sector, yo lo prolongo hacia la vista superior y veo qué es lo que estoy cortando. Yo marqué con estos círculos rojos los elementos que yo voy tocando en el corte. Yo en vista de frente veo que corto acá la pared, después comienzo tocando lo que es el caño sólido, la perforación del caño. Acá vuelvo a tocar la perforación del caño. Como acá no hay arista en línea de trazo, pero yo sé que de acá para acá esto es espesor de caño y de acá para acá esto es nervio, a pesar de que no hay una línea de trazo ahí, yo lo mismo llevo a este punto, porque acá yo tengo la división entre lo que es el nervio y lo que es la pared. Voy separando esos dos elementos por más que no existiera línea de trazo que figurara ahí que lo estuviera tocando el corte. Yo sé que este elemento es caño o parte sólida de la pared del caño y esto es nervio, yo llevo este elemento, este punto de acá que está marcado con círculo rojo. Acá sí existe una línea de trazo porque este es piso y esto es nervio, entonces este elemento divisorio también lo llevo hacia esta vista lateral. Y por último llevo ese punto. Todo esto está indicado con flechas como yo lo llevé hacia la vista lateral. Prolongo hacia la vista superior y veo que me toca la pared. Después me corta todo esto, que es caño, nervio, perforación de caño en este sector. Vuelve a cortar la pared ahora que está adelante. Cuando yo llevo estos 4 puntos de la vista superior, veo que me queda un cuadriculado fenomenal en donde yo voy a empezar a definir qué es lo que es sólido y qué es lo que es aire. Por ahí en las consultas de corte a través de pieza de máquina o los docentes cuando explicaron el concepto de cómo armar un corte en vista lateral, algunos ayudantes les hacen hacer la vista lateral completa y después entrar a descartar lo que no se corta, no se ve, y eso es un doble trabajo. Lo que directamente nosotros vamos a hacer es dibujar ya la vista lateral cortada, llevando solamente los puntos de lo que estoy tocando en el corte,
tanto en vista de frente como en vista superior. No me interesa nada de esto por el momento, no voy a llevar nada de eso, solamente voy a enfocarme por donde está pasando el corte. En vista de frente por acá, llevo los puntos que me toca ese corte en vista de frente, lo prolongo hacia la vista superior, veo qué es lo que corto en vista superior y armo este cuadriculado. La idea en corte en vista lateral por ahí es un poco más sencilla de lo que parece a la hora de imaginarse ese corte en vista lateral. Lo que voy a definir y reforzar primero es lo que es aire, porque yo sé que si eso es aire, no se va a rayar a 45 grados. En este caso, me voy a enfocar en este sector en vista de frente, que es la circunferencia fuerte. Esta circunferencia fuerte nosotros lo habíamos definido como la perforación esta que aparece acá en vista superior, que arranca en la cara de adelante, en la pared de adelante, y termina en la pared de atrás. Perfora pared y perfora el caño celeste. En esta imagen estoy destacando en verde fluorescente lo que sería la perforación dentro de ese caño que lo habíamos visto en la lectura de la interpretación al principio. Veo que esta perforación arranca en la pared de adelante y termina en la pared de atrás. Y todo esto es aire. Desde este punto hasta este punto, todo esto va a ser un rectángulo en vista lateral que va a ir fuerte pero no va a ir rayado. Entonces lo que yo voy a ir destacando como primera medida es lo que no se raya en este sector de la pieza, que es lo que sería el aire o la perforación de ese caño. Acá estoy mostrando en vista lateral que esa perforación, que es el agujero de ese caño, iría fuerte pero no iría rayado a 45 grados. Si yo analizo la vista de frente, bueno, concluí que esto es perforación, no se va a rayar. Este espesor de pared, yo sé que sí va a ir rayado porque es sólido el espesor de ese caño, perdón, la pared del caño iría rayado este pedacito del espesor del caño. Sin embargo, desde este punto, voy a agrandar la imagen para que se aprecie mejor, desde este punto hasta acá, acá me da la sensación que estoy cortando solo pared, pero la pared en vista superior va de cara interna a cara interna. Entonces, por arriba del caño, voy a destacar este rectángulo en fuerte, no significa que va a ir fuerte. Este rectángulo que estoy destacando yo ahora ahí en la imagen, eso es aire, porque está por arriba de lo que es caño. Y el caño, recuerden que va de cara interna y cara interna, entonces este rectángulo va de cara interna de la pared a cara interna de la pared, y ese rectangulito de ahí, que lo estoy haciendo fuerte, no significa que vaya fuerte, es aire y eso no va a ir rayado a 45 grados. Lo voy destacando en verde fluorescente para ir teniendo en cuenta qué es lo que no va a ir rayado. Después, desde este punto hasta acá, estoy afectando lo que es este nervio, que lo voy a colorear ahora para destacarlo mejor. Acá estoy destacándolo en color verde a ese nervio que lo habíamos leído en un principio. El corte AB que aparece acá en vista de frente, veo en vista superior que lo está cortando a lo largo. El corte C hace un momento lo cortaba al través, entonces veo que el corte AB a este nervio verde en vista superior lo está cortando en el mismo sentido de ese nervio. Entonces las normas de dibujo establecían que un nervio que lo corta en el mismo sentido no debe rayarse. Entonces el corte AB que va a afectar a este nervio, que va de cara interna a cara interna, va a ser un rectángulo fuerte, porque sí lo estoy viendo a este nervio, pero no iría rayado, a pesar de ser sólido, porque el corte lo está cortando en el mismo sentido de ese nervio. Entonces este rectángulo no iría rayado. Acá lo estoy pintando en color verde fluorescente a ese nervio en vista lateral, que va desde el piso hasta donde comienza el caño, que sería la altura de este nervio, y el ancho o largo de este nervio, que lo traigo de la vista superior, me define ese rectángulo que yo sé que no va a ir rayado a 45. Después, continuando con la trayectoria de corte, veo que desde este punto a este punto, hasta salir por B, estoy cortando lo que es sólido. Y ya no tengo nada más que leer en esta trayectoria de corte. O sea que ya terminé de ver cómo va quedando ese corte en vista lateral. Yo definí estos tres rectángulos como aire o nervio que no va a ir rayado. Por lo tanto, lo que está a la vuelta de estos rectángulos va a ser lo sólido. Entonces, todo esto que aparece acá, que voy a mostrarlo o voy a destacarlo ahora, todo esto que está a la vuelta de este nervio va a ser todo sólido, entonces va a ir rayado todo esto de acá a la vuelta. Y en este sector de acá, lo que va a quedar definido como sólido sería esta forma de U. Esta forma de U sería lo que es sólido y lo que iría rayado a 45 grados. Acá está en color blanco en esta imagen, pero estoy viendo que esta figura de acá, todo esto va a ser sólido. Si yo lo analizara detenidamente, vería que esto sería lo que es pared, y que todo esto por donde pasa mi cursor sería el espesor del caño, porque estoy cortando esto sólido que es del caño, y después vuelve a ser pared. Entonces este rectángulo de acá, lo voy a destacar para que ustedes lo vean, este rectángulo de ahí y este otro rectángulo de acá sería lo que es pared, y todo este rectángulo central sería lo que es espesor de caño. Pero como los dos son sólidos, no tiene sentido hacer esas aristas fuertes. Entonces esto que yo estoy haciendo acá lo voy a borrar, porque en realidad la pared es sólida, el espesor de caño es sólido, entonces todo forma una sola cosa, que en este caso tiene forma de U, y yo sé que eso es lo que va a ir rayado a 45 grados. Y en este sector de abajo va a ir rayado todo lo que esté a la vuelta de esta perforación.
Acá estoy mostrando cómo quedaría todo lo sólido rayado a 45 grados. En un momento yo les había hablado de este rectángulo de acá arriba, en donde yo decía que esto era aire. Por lo tanto, esto no va a ser fuerte. Yo lo voy a borrar ahora, para que ustedes vean cómo quedaría. Le voy a sacar el color verde a lo que yo consideré aire o nervio que no se raya. Entonces mi corte quedaría de esa forma. Ahí ya tengo reforzado el corte AB y rayado a 45 grados. En este caso lo dejé en color celeste para destacarlo. Lo que es lo sólido de este corte. Lo que me estaría faltando a mí es dibujar los ejes. Por ningún motivo se olviden de dibujar los ejes. En este caso, esta es una perforación cilíndrica. Todo este rectángulo que es aire tiene forma de cilindro, es un agujero en forma de cilindro. Entonces acá sí o sí tiene que ir un eje. Este eje que estoy mostrando yo acá es el eje de la perforación. Ya vamos a ver qué pasa con estos otros ejes que se encuentran acá. Yo por el momento este eje sí o sí lo voy dibujando porque se refiere a la perforación esta. Como mi corte pasa por acá y prácticamente al pasar por dentro de la pieza me va a obstaculizar mirar hacia allá, como mi flecha me dice hacia donde yo miro, a esta perforación yo no la voy a ver porque mi corte está en este sector del piso. Pero sí voy a dibujar su eje, que es el que yo tengo dibujado acá, que me indica que hay una perforación en este sector del piso. Y es por esa razón que las normas me dicen que en corte en vista lateral o en corte en vista de frente, en este caso cualquiera de las dos situaciones, en este caso el corte AB que está dibujado como si fuera una vista lateral, debe ir indicado los ejes que están detrás de lo que es el corte. Mi corte pasa por acá, entonces como estoy mirando hacia allá, yo esta perforación no lo veo, pero lo simbolizo a este eje que me indica que en el piso está esta perforación. Como estoy mirando para allá, también existe este cilindro sólido, por lo tanto este eje continúa un poco más largo, que está alineado el cilindro sólido con la perforación esta. Este sector del eje representa este cilindro sólido. Y estos dos ejes de costado que me están apareciendo en la pared de atrás y en la pared de adelante simbolizan a los ejes de esta perforación que se encuentra en este sector de la pieza que está detrás del corte. Entonces sí o sí tengo que dibujar estos ejes de acá y este eje de acá, que son de los elementos que están detrás del corte, que no se los ve, pero se simboliza de esa manera. De esta forma yo estoy mostrando cómo quedaría la vista lateral cortada. Recuerden que yo acá utilicé una chamela y una línea de tierra, eso no se dibuja. Si ustedes lo hacen, háganlo muy en suave y después lo borran. Igual que todas estas líneas con flechas no deben dibujarse, no es lo mismo que seccionamiento de cuerpos prismáticos, que fue el primer parcial. En corte a través de pieza de máquina no se dibuja nada de esto que está en rojo, se deja solamente lo que se corte, lo que se ve, indicándolo de esta forma. Acá estoy mostrando cómo quedaría ya reforzado y rayado ese corte AB. Ahora vamos a ver un corte adicional. Un corte adicional es un corte que tengo que hacer sí o sí, que no va a venir indicado en el enunciado, sino que ustedes tendrían que descubrir, que es de algunos detalles o elementos de la pieza de máquina en donde los otros dos cortes propuestos por la cátedra no le estarían afectando. Yo tenía este corte AB que me cortaba por este sector de la pieza, y después tengo el corte CD que me corta por este otro sector, y yo veo que en ningún momento me afecta estas dos perforaciones que estoy indicando ahí con el cursor. Por lo tanto, yo decidí hacer un corte pleno EF, que empieza adelante y termina atrás, como opción 1. Después está la opción 2. Yo voy a explicar ahora la opción 1 realizando este corte adicional EF. Este corte EF lo defino yo, pongo la flecha para donde me conviene mirar. Siempre la flecha la voy a apuntar hacia donde muestre la menor cantidad de detalles de la pieza. Si yo la flecha lo hubiera apuntado hacia el otro lado, seguramente hubiera tenido que dibujar parte de esta pieza que estoy viendo. Entonces tengo que ser un poco más inteligente y decir, bueno, ¿para dónde voy a poner la flecha en el corte adicional? Para que me muestre lo menos posible de la pieza, solamente mostrar lo que a mí me interesa que estoy cortando. Entonces en este caso el corte F lo hice mirando hacia la derecha. Acá en esta imagen estoy desarrollando este corte F que lo indiqué en vista superior. Llevo cada uno de estos puntitos que estoy tocando con el corte y lo proyecto hacia la vista de frente y veo cada uno de los puntitos que toco en vista de frente y hago exactamente lo mismo que hice en el corte AB. Lo analizo de la misma forma. Refuerzo primero lo que es aire y después lo que es sólido y voy a rayar a 45 lo que es sólido. En este caso el corte F corta pared por atrás, pared por adelante, esta perforación por adelante y por atrás y todo este cilindro sólido. Acá estoy mostrando cómo llevé esos puntos desde la superior a la de frente y voy dibujando lo que voy viendo en suave. Primero lo que yo defino, ¿sí?, lo que es las partes de esta pieza. Como primera medida, yo sé que esta forma que termina en forma de triángulo y rectángulo, yo sé que eso es una perforación, entonces por lo tanto yo sé que todo esto no va a ir rayado. Entonces ya voy definiendo que eso es una perforación y por lo tanto no va a ir rayado. Después lo que no va a ir rayado es lo que se encuentre por encima de este cilindro sólido de acá hasta acá. Yo sé que tengo pared, pero la pared está atrás y adelante. Pasa exactamente lo mismo que en este sector en el corte AB. Todo este rectángulo que estoy teniendo acá es aire. Por lo tanto es lo que está por encima de este cilindro sólido entre cara interna y cara interna de pared. Eso no va a ir rayado porque es aire.
Siguiendo con la interpretación acá en vista de frente, yo sé que de este punto a este punto corto lo que es piso, pero desde el piso hasta el caño, este sector no tengo nada sólido, también es aire. Por lo tanto, todo este rectángulo que aparece acá va a ser aire. Acá ya estoy mostrando cómo queda definido, pintado de ese color verde fluorescente, lo que no va a ir rayado. Ya terminé de hacer la trayectoria de corte en vista de frente y analizando lo que es aire, lo que es sólido, lo que es perforación, lo que es piso. Entonces yo, una vez definido primero lo que no se raya, lo que está a la vuelta va a ir rayado. Entonces toda esta forma extraña que me quedó fuerte acá en este corte adicional sería lo que iría rayado a 45 grados. Acá estoy mostrando cómo quedaría reforzado ese corte adicional EF, lo voy a agrandar para que se aprecie mejor. Ese corte adicional EF, todo esto que aparece en blanco sería lo sólido que voy a rayar a 45 grados. Acá estoy destacando en color celeste cómo queda rayado a 45 lo que es sólido. Este corte adicional EF es la opción 1 si yo quiero hacer un corte completo. También existe otra solución, hacer la opción 2. Ustedes pueden hacer el trabajo práctico con la opción 1, que es la que mostré ahora. Ahora voy a mostrar lo que sería la opción 2. En esta imagen le estoy mostrando una rotura en vista superior, que se lo simboliza acá como lo tengo indicado en este zoom. Está agrandado esta imagen de este sector de la pieza, en donde yo hago esta rotura que es una línea irregular a la vuelta de la perforación, y lo que a mí me aparecía en trazo en vista superior yo ahora lo hago fuerte y rayo a 45 a la vuelta de esta perforación, que lógicamente sería sólido. Yo haciendo esto, que sería la opción 2, me evito de hacer el corte adicional EF, que es un poco más complejo. No significa que estaría mal hacer el corte EF, pero también se lo puede resolver de esta forma, haciendo una rotura a la vuelta de lo que es la perforación para evitar de hacer un corte adicional completo. Por último, en esta imagen estoy mostrando cómo quedaría la distribución en este formato A4 vertical. Entra perfectamente con las medidas que yo le mandé en el PDF, y este sería la opción 1, en donde yo le aplico el corte EF completo y lo estoy dibujando en este sector de la pieza. Les recuerdo, en vista de frente no va ninguna línea de trazo porque es la vista exterior de la pieza, como la veo la pieza yo desde afuera en vista de frente. En vista superior, la norma de dibujos establece que se pueden o no dejar la línea de trazo. Eso queda a criterio de lo que el docente o profesor establezca, pero en realidad se las puede dejar tranquilamente porque en vista superior las normas de dibujo no dicen en absoluto qué se hace con las líneas de trazo. Yo considero que esto me define a mí la forma que tiene la pieza y es necesario dejarlas porque de alguna forma yo voy a mostrar en estos cortes cuál fue mi análisis de lectura. Entonces recuerden la distribución, no se debe hacer ninguna línea de charnela ni llevada a 45, se borra absolutamente todo quedando como lo muestra esa imagen. Y esta otra sería la opción 2, en donde yo le hago la rotura en vista superior de estas dos perforaciones para evitar de hacer ese corte adicional EF. No se lo indica de ninguna forma, lo voy a agrandar para que ustedes lo vean. Quedaría definido esa rotura con esa línea irregular a la vuelta de lo que son las perforaciones y se hace fuerte y se raya lo que está a la vuelta. Yo, repito, de esta forma me evito de hacer el corte adicional EF. Cualquiera de las dos soluciones, opción 1, opción 2, son válidas. Por supuesto que esta opción 2 se dibuja un poco menos que la opción 1.